Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucha conversación y, para ser honestos, un poco de preocupación entre muchos de ustedes, nuestros queridos seguidores. Hablamos de la reciente crisis inesperada en la relación de Mert y Afra. Sí han leído bien el título y hoy vamos a desgranar lo que está pasando, o al menos, lo que se rumorea y lo que podemos interpretar de las últimas noticias y señales. Sé que para muchos Mert y Afra son una pareja que admiran, que siguen de cerca, y es natural que cualquier noticia sobre ellos nos afecte. Así que prepárense para un análisis profundo y espero, esclarecedor. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros análisis sobre sus celebridades favoritas. Comencemos. El mundo del espectáculo está lleno de parejas que parecen sacadas de un cuento de hadas, y durante mucho tiempo, Mert y Afra han sido un claro ejemplo de ello. Su química en pantalla, sus apariciones públicas llenas de complicidad y sus historias personales nos han cautivado. Sin embargo, las últimas semanas han sido un torbellino de especulaciones, rumores y, para algunos, confirmaciones veladas, que apuntan a que su relación podría estar atravesando un momento delicado, una crisis inesperada. ¿Qué ha sucedido para que una relación que parecía tan sólida de repente se vea envuelta en esta tormenta? Hemos estado rastreando todas las pistas, analizando cada detalle, y hoy les traemos nuestro resumen de la situación. Desde comentarios sutiles en redes sociales hasta ausencias notorias en eventos clave, todo parece indicar que algo está pasando. Una de las primeras señales que encendió las alarmas fue la aparente distancia que han mostrado en sus plataformas digitales. Si antes sus feeds estaban repletos de fotos juntos, de momentos cotidianos compartidos, ahora, la presencia del otro se ha vuelto notablemente escasa. Incluso en ocasiones han dejado de interactuar en publicaciones, algo que antes era casi una constante. Esto, en la era digital, puede parecer un detalle menor para algunos, pero para los seguidores de Mert y Afra, que conocen su dinamismo en línea, fue un cambio demasiado evidente como para pasarlo por alto. ¿Es simplemente una estrategia para recuperar privacidad, o hay algo más profundo detrás de esta aparente desconexión? Además de la actividad en redes sociales, sus apariciones públicas también han levantado cejas. Han habido eventos importantes a los que uno de ellos ha asistido sin la compañía del otro, o incluso, ambos han estado presentes pero sin mostrar la misma cercanía que solían exhibir. Recordemos que Mert y Afra siempre han sido muy abiertos sobre su relación, al menos hasta cierto punto, y este cambio de comportamiento ha sido interpretado por muchos como una señal clara de tensión. ¿Se trata de una etapa de enfriamiento, de diferencias irreconciliables, o simplemente de un momento de necesidad de espacio individual? Es difícil decirlo con certeza, pero la ausencia de la otra mitad en eventos donde antes eran inseparables definitivamente llama la atención. Los medios y los paparazzis, por supuesto, no han tardado en captar estas señales, y los rumores han empezado a circular como pólvora. Se habla de posibles discusiones, de incompatibilidades que han surgido con el tiempo, o incluso de presiones externas que podrían estar afectando su relación. Las fuentes, a menudo anónimas, han aportado detalles que, si bien deben ser tomados con cautela, pintan un cuadro de una relación que está siendo puesta a prueba. Es importante recordar que la vida de las celebridades está bajo un escrutinio constante y, a veces, la presión pública y mediática puede ser abrumadora. ¿Podría ser este el caso de Mert y Afra? Analizando el contenido que han compartido por separado recientemente, podemos encontrar algunas pistas, aunque sutiles. Mert, por ejemplo, ha publicado mensajes más reflexivos sobre la vida, el crecimiento personal y la importancia de la autenticidad. Por otro lado, Afra ha compartido momentos de introspección, hablando sobre la resiliencia y la fuerza interior. Si bien estos temas son positivos y personales, la coincidencia de un giro hacia la introspección y la superación de adversidades, por parte de ambos, podría interpretarse como un reflejo de una situación personal difícil que están atravesando, y que quizás están intentando superar juntos o por separado. También hemos visto algunos comentarios de amigos cercanos o colegas que, de manera velada, sugieren que las cosas no están del todo bien. Estas declaraciones, a menudo ambiguas, alimentan aún más las especulaciones. Por ejemplo, un comentario del tipo «todos pasamos por momentos difíciles» o «la vida da muchas vueltas», dicho por alguien cercano a la pareja, puede ser interpretado de muchas maneras.
En el contexto actual, con las señales que ya hemos visto, estos comentarios adquieren un peso significativo, haciendo que la crisis inesperada suene cada vez más plausible. Es fundamental recordar que hasta que Mert y Afra no se pronuncien directamente y de forma oficial, todo lo que tenemos son interpretaciones y rumores. Sin embargo, la consistencia de las señales, la ausencia en redes, los cambios en sus apariciones públicas y los comentarios de terceros construyen un relato que muchos de nosotros estamos experimentando como una crisis real. El amor, incluso en las relaciones más sólidas, requiere esfuerzo, comprensión y a veces pasar por momentos difíciles. Lo que debemos preguntarnos es si Mert y Afra están preparados para afrontar esta crisis y salir fortalecidos, o si esta es una etapa que marcará un antes y un después en su relación. La naturaleza de las relaciones sentimentales, especialmente en el ojo público, es compleja y multifacética. Lo que vemos en la superficie, las imágenes perfectas y las sonrisas, a menudo oculta las luchas internas y los desafíos que cualquier pareja enfrenta. La crisis inesperada de Mert y Afra, si es que realmente lo es, nos recuerda que incluso las personas que admiramos por su aparente perfección, son seres humanos con sus propias batallas. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de esta crisis? Las especulaciones van desde diferencias creativas y profesionales hasta problemas personales, pasando por las inevitables presiones de la fama. Algunos rumores sugieren que las agendas de trabajo tan apretadas y los viajes constantes podrían haber generado un distanciamiento natural. Otros apuntan a que la intensidad de la relación y la rápida exposición pública pudieron haber sido factores detonantes. Sin embargo, sin una confirmación directa, estas siguen siendo solo hipótesis. Lo que sí es innegable es el impacto que esta situación tiene en sus seguidores. Muchos de ustedes nos han escrito, expresando su preocupación y tristeza. Es un testimonio del afecto y la conexión que han logrado establecer con el público. Para muchos, su relación se ha convertido en una especie de faro de esperanza, un ejemplo de amor y compromiso. Por eso, cualquier señal de dificultad nos afecta de manera personal. Es importante también considerar la narrativa que se construye en los medios. A veces, la búsqueda de titulares y la necesidad de generar contenido pueden llevar a una exageración de los hechos o a la creación de historias que no se corresponden completamente con la realidad. Debemos ser críticos con la información que consumimos y, si bien es natural sentir curiosidad, también debemos respetar la privacidad de las personas involucradas. A pesar de las especulaciones y los rumores, es fundamental mantener una actitud de respeto y empatía. Si Mert y Afra están pasando por un momento difícil, lo que menos necesitan es ser objeto de juicios o comentarios hirientes. Al contrario, necesitan apoyo y comprensión. Nosotros, como comunidad, tenemos la oportunidad de demostrarles ese apoyo, aunque sea a través de nuestros comentarios positivos y respetuosos. Finalmente, y volviendo a nuestro análisis, las señales de una crisis en la relación de Mert y Afra son múltiples y consistentes: la disminución de interacciones en redes sociales, la ausencia en eventos clave, los comentarios ambiguos de personas cercanas y la naturaleza introspectiva de sus publicaciones recientes. Si bien no tenemos una confirmación oficial, la suma de estos indicios sugiere fuertemente que su relación está atravesando un periodo de dificultad. Lo que resta por ver es cómo manejarán esta crisis, si lograrán superarla juntos, o si este será el principio del fin de una de las parejas más queridas del espectáculo. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Hemos intentado desentrañar el misterio detrás de la crisis inesperada en la relación de Mert y Afra basándonos en la información disponible y en un análisis cuidadoso de las señales. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya brindado una perspectiva clara sobre la situación. Como siempre, gracias por dedicarnos su tiempo y atención. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que están atravesando una crisis? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que está sucediendo? Déjenos sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Mert y Afra, y sobre todo, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Al suscribirse se unen a nuestra comunidad y nos ayudan a crecer. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.